Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí para hacer una presentación y hablar de la novela Baricentro. Ahora va a entrar el autor y lo saludaremos y tendremos una charla para que nos cuente qué contiene este libro, tremendamente recomendable. Ahora os diremos los motivos y me parece que aquí lo tenemos ya. ¿Cómo estamos, Armón? ¿Me A ver, oyes? ¿qué tal? Sí, a ver, le voy a dar más volumen, te oigo un poco. Ya está. Vale, ¿ya está? ¿Me ves bien ahora? Sí, Vale. Bueno, pues perfecto. ya sabéis, ¿Qué tal? habíamos quedado. Muy bien, muy bien. Vamos a saludar a la gente. Esto es una presentación de la novela Baricentro de Hernán Migoya, publicada por Reservoir Books. Aquí tenéis el sello. Y es una presentación también coordinada y organizada por la CEC, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, que en su ciclo de diálogos online estamos hablando con diferentes escritores y hoy nos ha tocado hablar con Hernán, que siempre es un placer. Recordarle a los espectadores que a la CEC, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, asesora y ayuda a los escritores y que pues solo tenéis que entrar en su página web para informaros y tratar. Espera, que alguien me está diciendo que suba la cámara, echando la bronca. A ver. Uy, Hernán, te he quitado. Vaya. Un momentito que me tardan. A ver. Se ha Sí, ahora cortado. mejor. Ha sido Te oigo. un pequeño desastre. Bueno, Hernán Migoya, nacido en Ponferrada en 1971, nacimiento anecdótico en Ponferrada, porque en realidad él es de Barberà del Vallès, de la provincia de Barcelona, pero como hablaremos aquí un rato, su padre es un nacionalista leonés que se llevó a su madre a León, a Ponferrada, solo para que Hernán pudiera nacer en lo que él consideraba su tierra. Hernán es escritor y guionista de cómics y de cine. Ha sido director de varias publicaciones de cómics como El Víbora o Kiss o En la Cúpula estuvo. Como escritor debutó en el 2003 con su libro Todas putas, con el libro de relatos Todas putas, y luego publicó las novelas Observamos como cae Octavio, Quítame tus sucias manos de encima y Una grande y zombie. Y después también el libro de relatos, la segunda parte, Putas es poco, Hazañas eróticas del cuarentón hijo puta, que este título nos parece un título magnífico y maravilloso. Mucha puta, Estamos mucha puta. luego Deshacer las Américas, que también hablaremos de tiempo, y luego es guionista de un montón de álbumes y novelas gráficas. Y hoy venimos a hablar, como decimos, de Baricentro, que son, digamos, unas memorias familiares, se podría decir, en la que cuentas tu infancia y juventud en Barberà del Vallès en la década de los 70 y 80 principalmente. Es una novela de formación en la que vemos que el Migoya cínico y provocador del que tenemos algunos montados una imagen, se descuelga de golpe con este libro con ternura y nos muestra a un Migoya, supongo que para muchos espectadores desconocidos. La novela, bueno, cuenta su regreso, es una autobiografía novelada o una autoficción, como queramos verlo, en el que Migoya cuenta que regresa de Perú, donde vive actualmente, porque su madre ha sido diagnosticada con un cáncer y su padre está quejado de Alzheimer, y solo llegar a Barberà del Vallès, solo poner un pie allí, empieza a rememorar toda su infancia y juventud, sobre todo teniendo como escenario principal el baricentro del que da título a la novela, que es un centro comercial histórico, no solo en Barberà del Vallès, sino a nivel nacional incluso, uno de los primeros centros comerciales, sino el primero que hubo en este país, y que al tiempo que habla de Barberà del Vallès, pues Migoya va explicando su propia vida y su evolución como persona y escritor, básicamente. Decirle a todo el mundo que es una novela que se quedó bloqueada por el coronavirus, es decir, que salió al mercado y al poco de salir al mercado se quedó bloqueada, y recordar a todo el mundo que las librerías ya han vuelto a abrir, así que podéis ya rendir a esta novela la justicia que sin duda merece. Por último, antes de darle la palabra a él, recordar que podéis enviar preguntas a través del chat. Yo intentaré ir dando respuesta, bueno, ir dando las preguntas que levantéis, pero si se me cuela alguna, volverla a lanzar y trataré de introducirla en el diálogo. Y dicho lo cual, yo quería empezar por donde tú empiezas en la novela, que es que tú empiezas en la novela con una imagen de tus padres
tu hermano y tú paseando por Baricentro. Y bueno, yo quería preguntarte para empezar qué significa este centro comercial en tu geografía sentimental y en el libro en sí. Bueno, hola a todos los espectadores, como has dicho. Ya no sé cómo se les llama. Yo tampoco sé cómo llamarlo. Instagrameros. Instagrameros que suena casi como a Sí. drogadicto o algo así. Pero igual, un poco mejor, ¿eh? Gracias por haberos unido a esta charla. Gracias a ti también, Álvaro. Baricentro, en cierto modo, sobre todo dentro de la novela, es un lugar simbólico y un poco mágico de las oportunidades que se le abren a un chico de pueblo, de familia más o menos obrera, bueno, más o menos no obrera totalmente, ¿no? Con lo cual, sin conexiones con el mundo académico, ¿no? Como luego vas descubriendo que tiene mucha gente del mundo de la cultura, sin profesores universitarios, sin nada, sin carrera prácticamente universitaria en ningún miembro de la familia. Mi hermano y yo creo que fuimos los primeros de nuestro clan, por así decirlo, que acabamos la universidad. Y entonces Baricentro para un chico así de familia obrera proletaria era como Alibaba y los 40 ladrones, o sea, era como el cofre del tesoro, por así decirlo, ¿no? Para un niño, sobre todo, de 10 años, que era lo que yo tenía o 9, cuando se inauguró Baricentro en el año 80. Y todos mis recuerdos son muy positivos por eso, porque descubrí muchas cosas allí, descubrí desde librerías desde cosas culturales a cosas ociosas, como las maquinitas, ¿no? Como las máquinas de videojuegos, y todo envuelto en un halo muy positivo y muy maravilloso. Yo creo que hasta el punto, a nivel personal, hasta el punto de que eso de que cuando viajaba o cuando viajo lo primero que hago es irme a un centro comercial, pues no es falso, es verdad. Me siento muy bien en los centros comerciales. También en los sitios turísticos tipo Salou, que parecen tierra de nadie, de la costa, que todos los países con costa tienen un sitio así, lleno de gambas, lleno de turistas rojos, colorados y gente que no se sabe muy bien de dónde es, de todos los sitios. Me siento bien en esos lugares porque me parecen como sitios de paso y sitios donde no hay una nacionalidad omnipresente y presente, donde no están los vicios de cada país, sino que es como una especie de cruce de caminos donde te puedes reinventar y donde te puedes olvidar de la rutina, ¿no? De la rutina de tu realidad gris. Y eso me pasa en esos sitios y en los centros comerciales. Siempre que he viajado, desde siempre, desde que a los 20 años fui a San Diego, a California, a la convención de cómic por primera vez con 20 años, pagándomelo yo con mis primeros ahorros. Allí me perdí en el centro comercial maravilloso que tienen. Maravilloso, de verdad, y vi Sin Perdón, la película de Clint Eastwood en estreno en inglés, que no me enteré de nada porque era un inglés realmente, además, jodido el de esa película. Pero fui muy feliz, ¿no? Y esa sensación, incluso eso yo ya lo había volcado, ese amor por los centros comerciales, ya lo había volcado como en otras novelas, como Quítame tus sucias manos de encima, ¿no? Que el protagonista, cuando se quiere aislar y recuperar un poco la cordura, se va a un centro comercial, a esa paz de un centro comercial donde tienes opción a conseguir un montón de cosas, pero que solo ya visualmente ya me parece una horterada maravillosa, la verdad. De hecho, en la novela reivindicas que bueno, en alguna entrevista he leído, creo, que reivindicas que los centros comerciales están perdiendo su esencia. Que es interesante oír esto porque para mucha gente los centros comerciales no tienen esencia o no tienen alma, por así decirlo. Bueno, yo creo que ahora ya todo el mundo, esto lo dices hace 20 años y te parten la cabeza por lo que digo yo, quiero decir. Te parten la cabeza por sacrílego, por anticomunista y por mil cosas, ¿no? Ahora ya como la gente de mi edad, somos todos es una generación un poco medio de cagones y medio de niños mimados y nos encanta y solo estamos pendientes de la nostalgia y de las cosas que disfrutábamos en los años 80, que los años 80 son como una especie de entelequia y de década idealizada. La verdad es que fue muy chula, pero yo creo que a veces nos pasamos un poco. Pues ahora ya no pasa nada. Ya puedo decir que rompo una lanza sobre los centros comerciales, ya nadie me va a llamar neoliberal ni cosas de estas, porque en realidad todos los echan de menos a los centros comerciales. Es decir, muchísima gente de nuestra edad echa de menos eso.
o tiene recuerdos bonitos asociados, mejor dicho, tiene recuerdos bonitos asociados a los centros comerciales. Entonces, yo creo que juego un poco con eso también. Yo siempre los defendí, también defiendo los mercados tradicionales, también defiendo los pequeños comercios, no tiene nada que ver. Pero obviamente fue lo que a mí me abrió un poquito, era un portal dimensional a otras posibilidades, ¿no? A no tener que acabar en el taller de carpintero de mi padre puliendo madera, sino por nada, sino porque yo no tenía esa vocación y yo quería escribir desde siempre. Entonces, gracias al Baricentro yo descubrí un montón de cosas, y por lo tanto, ¿por qué voy a ser hipócrita y decir, es un sistema opresivo, no sé qué? Para mí al revés, para mí me descubrió la modernidad y se lo agradezco mucho. Aparte de Baricentro, en la novela, digamos, cuando tú regresas a Barberá del Vallès con la edad que tienes ahora, también empiezas a recordar, digamos, cómo era Barberá en aquella época, esta ciudad periférica, digamos, cómo era, y hablas de los desagües de residuos industriales por todas partes, toldos verdes, explanadas que hacían de parque, jaulas de pájaros en las plazas, que esto todavía se puede ver en muchos barrios periféricos siempre, pero se puede ver todavía. ¿Y qué queda de todo aquello? ¿De aquel Barberá o de esas ciudades periféricas, qué queda? Bueno, a mí lo que siempre me gustó de Barberá, que se ha perdido un poquito, es el bosque, ¿no? El bosque que rodeaba la escuela y eso me encantaba, y yo no pensaba conscientemente en ello, pero sé que inconscientemente estaba muy a gusto en ese entorno montañoso, porque aparte ya de origen procedo un poco de región montañosa. Y eso me encantaba, y eso se ha perdido un poquito cada vez con la mayor pavimentación y expansión de la ciudad, ¿no? Es una ciudad pequeña en el fondo, Barberá, ¿no? Ya debe tener 45.000, 40.000, 45.000 habitantes. Entonces, eso era lo que más me gustaba, el bosque, que estaba a 2 pasos de mi casa, de mi piso, vamos, del piso de mis padres. Y luego, lo que queda, ¿sabes? A ver, se han perdido cosas. Queda las reuniones estas de los pájaros, de ponerse de los parroquianos que se reúnen en una pared. Ahora, concretamente, donde más éxito tiene esas reuniones es en la pared que limita la estación de tren de Renfe de Barberá del Vallès. En la pared del parking exterior, es una explanada pavimentada, en esa pared cuelgan un montón de jaulas y se ponen allí a mirar a los pájaros. Yo siempre pienso que es una especie de, no sé, me acuerdo de la lotería de Shirley Jackson, cuentos así como de terror, de gente congregándose y de repente que sacan todos guadañas y empiezan a matar a todos. Pero a mí siempre me da mucho miedo las reuniones de gente, siempre me ha dado pánico eso. Y nunca he sido gregario. Y aparte de eso, que es gracioso, porque yo me cruzo muchas veces con esas reuniones y nunca consigo entenderlas, pero me hace gracia que sí, que todavía persistan. Una cosa que sí ha sobrevivido en Barberá y que yo me alegro mucho es lo que decimos en catalán poti-poti, ¿no? Esa especie de mezcolanza de gente que se está buscando la vida, emigrantes. O sea, los emigrantes continúan habiendo, lo que pasa es que ahora son negros y son marroquíes. Claro. Pero siguen habiendo un montón, de hecho. Claro. Entonces, eso a mí hay gente que se preocupa por la inseguridad, no sé qué, no sé cuánto. Pero a mí la verdad es que me hace sentir muy bien ver que Barberá es todavía tierra de migrantes y de gente que se ha tenido que venir de otro sitio donde lo estaba pasando peor. Así que en ese sentido sí todavía está esa tradición de lugar que recibe a gente que empieza de cero, por así decirlo, ¿no? Otro tema sería hasta qué punto somos un sitio invisible, ¿no? A nivel oficial, por así decirlo, ¿no? Eso sería un punto de discusión de por qué no en los medios de comunicación no se refleja más esa realidad, ¿no? Y siempre se refleja la más interesada políticamente. Pero sí, me hace sentir muy cómodo, la verdad, excepto cuando, yo qué sé. Yo me acuerdo hace 3 años, por ejemplo, que mis padres no tienen internet y cuando los visito tengo que ir a la biblioteca antes, hace 3 años, a un locutorio para conectarme a internet y hacer mis despachos de trabajo, ¿no? Por así decirlo. Y hace 3 años, por ejemplo, pues una chica empezó a gritarle al tipo del locutorio y le pegó un escupitazo en toda la cara, ¿no? Son de esas cosas que... Y todos así, me hizo recordar mis años... Que hoy esto está prohibidísimo, vamos.
escupir Me a hizo alguien. recordar mis años juveniles y mis años infantiles en Barbará, porque estas cosas pasaban muy a menudo, ¿no? Una tipa, bueno, es una inmigrante que empezó a gritarle al dueño del auditorio, que también, bueno, no, al dependiente, ¿no? No era el dueño, que también es inmigrante, probablemente pakistaní. El chico muy amable, y la otra le acabó pegando, gritándole de una manera muy insolente y pegándole un escupitajo en la cara a nosotros. Claro, nadie se puede meter en eso, ¿no? O sea, Claro. nadie se puede meter, porque te pueden acusar de todo. Entonces, todos calladitos y nada. Y eso es la vida del barrio al final, ¿no? Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y eso fueron las cosas malas. Ahora no sé qué es de ese locutorio, la verdad. Yo sigo yendo a la biblioteca a conectarme, ¿no? A la municipal. Pero a poco que salgas de tu torre de marfil, ¿no? No hablo por ti, hablo en figurativo. Yo creo que estas cosas las vives enseguida, ¿no? Las ves enseguida, este tipo de cosas, ¿no? Yo quería Y recordar a la gente. En Barcelona, por ejemplo, sí hay un puntito un poquito más pijotero en ciertos sitios. Llegaremos a Barcelona porque vamos a hacer un repaso biográfico, digamos, igual que lo haces tú en la novela. Recordarle a la gente que puede lanzar preguntas. El libro sobre el que estamos hablando es Baricentro, de Hernán Migoya. Y aquí en el chat podéis poner las preguntas que queráis hacerle al autor, que yo se las iré trasladando. Pero bueno, vamos a ir paso a paso, que es el recorrido que tú haces de la infancia a la primera juventud o la segunda, no sé. Que dices, bueno, tú naces en Ponferrada porque tu padre es un leonés de capa y espada y decide llevarte allí para que nazcas allí. O sea, tú eres un leonés accidental porque tú en realidad, tu madre se queda embarazada en Barberá del Vallès, ¿no? O sea, cuéntanos un poco esto. Sí, eso espero. Sí. Bueno, ya. Sí, sí. Bueno, mi padre era ahora ya con el Alzheimer ya nada, ¿no? Él está ya al margen de todo. Pero cuando no tenía Alzheimer, pues él era muy nacionalista leonés, muy patriota leonés, por así decirlo, y Entiendo que efectivamente muy rudo. entiendo que de León, León, no de Castilla y León, o sea, de León, León. Del Bierzo, de la zona que está tocando con Galicia, que es una zona bastante agreste, bastante salvaje para lo bueno y para lo malo también, y que donde yo me siento muy cómodo por otro lado en Ponferrada, porque también fui mis veraneos allá y tengo ahí también una base de fans muy buena y me encanta, ¿no? Me consideran leonés y me parece bien también. La cuestión es que mi madre se queda embarazada y mi padre no quiere admitir que yo nazca en Barcelona. Entonces, con mi madre con 7 meses de embarazo la obliga a tomar un tren, además con los cojones de Espartero, porque del caballo de Espartero, porque la hace ir sola, no va él con ella. La embarca, bueno, la mete en el tren, que esos trenes de aquella época Claro, de la eso son marinera. 14 horas como mínimo, vamos. Le endosan también a mi primo de 1 año, para que de paso se lo lleve a ver a los abuelos, a sus suegros encima, ¿no? Y nada, allí horas y horas y horas sentada, encorvada, aguantándome a mí en el vientre y a mi hermano al lado, que tendría 3, 4 años entonces, y al primo de 1 año en brazos, ¿no? Entonces lo obliga a ir allí da luz. Bueno, mi madre era esas típicas mujeres que no sabían decir no. Entonces, bueno, eso fue uno de los traumas, ¿no?, que ella ha tenido, pero bueno, los ha tenido muchos peores con el tema del machismo y todo eso. Era una familia bastante machista, la política. Eso también queda reflejado en la novela. Y bueno, lo que sí es verdad que no he mencionado, el punto de partida de la novela, como tú querías indicar, era el centro comercial, en el sentido de que cuando volvemos ahora al centro comercial por primera vez juntos, con mi padre con Alzheimer y mi madre con cáncer, mi hermano y yo nos damos cuenta de que hacía 40 años que no regresábamos allí, los 4. Y esa conciencia de que volvemos a ser una familia, con todos mis tumbos por todo el mundo y mi hermano metido en sus cosas académicas y universitarias, y yo con mis trabajos de libros y bueno, que siempre he sido un poco culo inquieto, realmente hacía muchísimos años que no nos volvíamos a reunir, porque además mis padres son de esos matrimonios de los años 60 que le tienen miedo a la novedad. Entonces ellos son súper caseros y realmente
puedo contar casi con las dos manos, puedo contar las veces que fuimos juntos a Barcelona, ¿no? Pero para ellos ir a Barcelona era como ir a la jungla, ¿no? Hostia, a ver qué puede pasar por aquí, porque por eso yo cuando tenía 20 años y empecé a trabajar así de rebote, de maldita casualidad y por una fortuna maravillosa en el Víbora de redactor jefe, me meten de redactor jefe en el periodismo. Yo iba a la redacción del Víbora acojonado, porque pensaba, esto debe ser un nido de drogadictos. Porque claro, mi madre me había leccionado de que cuidado con Barcelona, que Barcelona es una jungla. No sé si iría tan desencaminada. No nos vamos a meter en este jardín. No, pero eso es verdad, pero bueno, que eran drogadictos buenos. Eran buena gente. Claro. Eran de los drogadictos que molan. Drogatos buenos. Porque es verdad que se podía convivir bien con gente así. Porque tú hablas de tu madre, es verdad, le dedicas mucha atención en la novela a tu madre, hablas de ella en términos de mujer maltratada y hablas de tu padre también como de padre que es un enigma, no solo ahora porque tiene Alzheimer y por tanto vive en su propio cerebro, sino hablas de él como de un enigma también cuando estaba bien de salud, por así decirlo. No sé, el matrimonio, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves desde tu edad, aquel matrimonio? No, nosotros fuimos una familia muy feliz. Mi madre fue maltratada por su padre. Sí, exacto. Eso sí. Sí. Pero por mi padre no. Lo que pasa es que mi padre era machista. Mi padre se enorgullecía de no sacarnos a pasear a mi hermano y a mí, ¿no? Cuando éramos niños. O sea, él se estaba orgulloso de decir, pasó de todo y mi madre tenía que hacerlo todo en casa y aguantarnos a nosotros dos también, a los niños. Entonces, en ese sentido, mi madre lo que sí aguantó una situación bastante asfixiante del machismo coyuntural, tanto de la época como de una familia bastante machista política, donde mi padre era un poco el chulito del pueblo, ¿no? Por así decirlo. Pero ahora mi madre, por ejemplo, está cuidando y dice que jamás de la vida lo va a meter. Son el mal, ¿no? O sea, es una de las cosas que ha descubierto todo esto que no estábamos viviendo ahora, el tema de las residencias y del concepto que tienen muchos españoles de los padres cuando envejecen, ¿no? A la mierda. Los meten ahí de una patada y ya que acaben ahí. Cuando estaba claro, nosotros hicimos una residencia al lado de casa y cada vez que yo pasaba por allí... Mira, un día creo que era Halloween, los pusieron a todos, los que estaban en silla de ruedas en la residencia. Yo cruzaba desde la biblioteca, venía de la biblioteca a mi casa de mis padres. Hace 2 años esto, ¿eh? Y me los encuentro alineados como si los fueran a fusilar, todos en sus sillas de ruedas, en la pared de la residencia, y les habían puesto como mascaritas, narices de esas de Groucho, les habían metido aquí un matasuegras en la boca, y los pobres estaban así. Era todo de un grotesco que me daban ganas de llorar. O sea, y eso se veía. O sea, y bueno, ha pasado lo que ha pasado, claro, que han muerto como pájaros, ¿no? Los pobres viejos. Pero bueno, eso yo creo que debería ser una de las cosas que los españoles repensáramos nuestra relación con nuestros padres, ¿no? Y con nuestros viejos, porque realmente esto en Perú sí lo he notado, que aquí no abandonan así a los padres. Entonces es una de las cosas que yo admiro de mi madre, que con su cáncer, teniendo cada día que ir al hospital clínica a pincharse y todo eso, pues está absolutamente convencida de que ella va a seguir hasta el final cuidando de mi padre en casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos sido una familia... Volviendo atrás un poquito al tema de la novela, hemos sido una familia realmente muy feliz, muy unida, ¿no? Con nuestros problemas de comunicación de sentimientos, porque con mi padre era imposible comunicar sentimientos. Mi padre es un hombre chapado a la antigua, súper homófobo, y bueno, ahora ya, como te digo, ya se le ha ido, se le han quedado virtudes, pero todos los defectos se le han ido, porque ahora todo le da igual.
y se ríe de todo, así que en ese sentido está bien. Pero era muy difícil, o sea, la manera que yo tenía de comunicarme con él era viendo películas del oeste, el sábado cine. El sábado cine y Esos temas viendo películas del oeste, porque yo sabía, yo notaba ahí, tenía yo un diapasón, yo sabía que nos conectaba mucho la ética del western, ¿no? La ética del género del oeste a nosotros nos conectaba mucho y éticamente nos sentíamos muy unidos ahí y emocionalmente también, pero mi padre jamás me ha dicho te quiero, jamás, no sé, y abrazos, no sé si me ha dado alguno. Pero eso también es muy típico de la clase obrera, ¿no? O sea, el tema de la dificultad de expresar los sentimientos, ya no te digo verbalmente, sino de todas las maneras, ¿no? Es muy complicado. Lo que pasa es que yo sí me considero, yo fui un adolescente muy traumatizado y con la cabeza llena de mierda y lo pasé muy mal como adolescente, pero como niño tuve una infancia muy feliz porque yo nunca dudé de que mis padres me querían. Luego he conocido por ahí escritores que me empiezan, que veo la relación que tenían con sus padres y digo, sobre todo los hijos de otros escritores, ¿no? O sea, yo no he tenido hijos, creo, porque los escritores son una mierda de padres en general. Tienen tanto ego, que mi hijo para él le molesta en su camino hacia la gloria literaria, entonces le pega una patada en el culo y, ¡ay, esta mierda! Que tengo que escribir y tengo que salir en las revistas, ¿no? Entonces sí me he dado cuenta que hay mucho escritor, hijo de escritor o de catedrático o de gente con ego, por así decirlo, ego intelectual, que tiene una relación con los padres realmente horrorosa, ¿no? Y yo he tenido mucha suerte en ese sentido y he tenido otra suerte muy grande, que es que no me cuestiono cualitativamente como la mayoría de los escritores que proceden de ámbito intelectual. A mí me ha servido de mucho ser hijo de carpintero y nieto de minero, porque yo escribo y soy de esos idiotas que piensa, joder, qué de puta madre lo que he hecho. No me pongo a pensar, oye, pero esto está a la altura, esto conseguirá la inmortalidad literaria, esto es... No, yo no soy torturado en ese sentido, soy torturado en otras cosas, pero en ese sentido no. Siempre he tenido mucho aplomo, yo creo que un poco pueblerino y un poco de clase humilde en que las cosas que hago, las hago más emocionalmente que intelectualmente, ¿no? El impulso siempre es mucho más emocional que intelectual, entonces siempre estoy satisfecho, no he tenido problemas. Cuando saqué todas las putas, no... Por suerte no me paré a pensar mucho, porque si me paro a pensar mucho no lo hubiera sacado, ¿no? Entonces no tengo ningún problema. Y si es un libro mediocre, también me da igual, la verdad. Yo dejé lo mejor que pude de mí y ya está, ¿no? Pero en ese sentido sí que agradezco mucho la escuela de venir de una familia, por así decirlo, profana, ¿no? Al mundo literario y al mundo intelectual y al mundo cultural. De hecho, tu formación se puede decir que es más popera, digamos, que otra cosa, porque tú te arrancas en el mundo de la literatura con las historias Bruguera que consigues en la biblioteca de Barbará, y luego también hace mucha referencia en el libro a productos pop, ¿no? De la televisión, Arturo de Betraña, La isla de las gaviotas, La mansión de los Plath. Yo reconozco que solo recuerdo La mansión de los Plath. Las anteriores no las recuerdo y estamos más o menos, bueno, no más o menos, no estamos en la misma quinta, pero bueno, La mansión sí que la recuerdo. Y bueno, quería preguntarte en ese sentido, las influencias principales tuyas, ¿cuáles son? Porque bueno, luego hablas de música, pero ya en la adolescencia, con esos recapitulatorios del Monstruo 1 y Monstruo 2, digamos, este tipo de cosas, y luego sobre todo el cine, en la sala cooperativa de allí de Barbará, con los western y las películas de terror. Quería a ver si me puedes hacer como un pequeño resumen de dónde viene culturalmente Hernán Migoya. A nivel global y a nivel desde niño. Madre mía. Sí, bueno, obviamente la novela escapista, que no sé si ahora está bien visto decir novela escapista, ¿no? El otro día averigüé que decir poetisa está mal visto. Yo no sabía que decir poetisa estaba mal visto. Uy, no, eso ha cambiado mucho. Sí, ahora como no leo poesía, no tengo ni puta idea. Nunca he leído poesía, la verdad es que me interesa muy poco. Pero a mí me gusta la novela escapista, ¿no? Que de cierto modo es un término así medio peyorativo, o novela de evasión, también se le dice. Novela de entretenimiento también, ¿no? Y bueno, lo que sería ahora un Pérez Reverte, ¿no? Pues era lo que yo leía de niño, ¿no? Un equivalente a eso, un Walter Scott, bueno,
Bueno, y novela negra sobre todo. De niño, cuando descubrí el Club de Misterio, la colección de novela negra de Bruguera, yo creo que ahí me lancé de plancha. Leí también El Coyote, las novelas de José Mallorquí, también me gustaban mucho. Pero el western en general, literariamente, no, aunque es un género que me gusta, literariamente aquí no se publicaban cosas muy buenas. O sea, en España no se publicaban cosas muy buenas. De los buenos westerns que sí había, no sé, por ejemplo, el árbol del ahorcado, por ejemplo, de Dorothy M. Johnson. Una cosa como esta, que yo curiosamente ahora sí leo en pulp, ¿no? Sí consigo en novelas así porque me las compro en el extranjero y tal, que esta lleva un cuento de Dorothy Johnson, precioso, este recopilatorio pulp. Esto era muy difícil de encontrar en España, ¿no? Pero a mí me gustaban ese tipo de cosas. Y en western eran muy malos los westerns normalmente que se publicaban a nivel juvenil. O sea, Zane Grey, tenías que leer Zane Grey, que a mí nunca me gustó demasiado. Y a nivel de misterio, sí, yo era muy fan de Gaston Leroux. O sea, a mí me gusta mucho todo lo que es gótico y macabro, y desde niño, ¿eh? Y desde niño, pues eso, Gaston Leroux con El fantasma de la ópera, pero sobre todo con El misterio del cuarto amarillo, que era la saga de Rouletabille, siempre me gustó mucho. Obviamente los clásicos estadounidenses también, de cine de género negro como, bueno, Raymond Chandler y Dashiell Hammett. Dashiell Hammett me gusta más, de hecho, y de niño me encantaba. Charles Williams, que tengo aquí también una novela pulp de él, ¿no? Que es mi héroe, ¿no? Desde los 12 años. Un tipo que vendía millones y que ahora está olvidado, millones de ejemplares y ahora está olvidado. Y bueno, novelas fuertes, aquí tengo también una que conseguí hace poco en un mercado. Giorgio Servanenko también me encantaba. Por ejemplo, esta novela, Muerte en la escuela, esta la leí con 10 años y era básicamente sobre unos niños de una escuela que habían violado y matado a su profesora. Imagínate leer con 10 años esto. Para mí era, por eso saqué todas putas y me quedé tan pancho, ¿no? Para mí era normal leer esto de niño. O sea, mis padres nunca me dijeron, no puedes leer esto. Esto es de Giorgio Servanenko, que es un escritor maravilloso de novela negra italiano. A mí esto me gusta muchísimo más que Montalbán y que todas esas cosas. O sea, Servanenko es la leche y siempre me acordaré, de niño ya me acordaba cómo el policía interrogaba a los críos de la escuela, que había desde 13 años a 17, era la edad que tenían, y cómo se compraba un licor, el policía compraba un licor de unos 100 grados, súper fuerte, puro, y los torturaba con eso. Les hacía beber a los niños, les hacía beber y los mareaba y los tal, y eso me acuerdo, me quedó grabado, ¿no? Y para que confesaran que habían matado a la profesora, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a mí me marcó, obviamente, pues, Jess Hadley Chase, historias muy fuertes, ¿no? Es que además a los chavales de esa época se nos ofrecía un poco esto, porque luego en los kioscos tenías el Club Show o 1980 o Cimoc, que también eran como eran unos cómics que también tenían un nivel en ciertos puntos muy elevado para el tipo. A ver, tendría público también de 18 años, pero aquello lo comprábamos muy adolescentes nosotros y también tenían un componente erótico sangriento tremendo. No sé si sí, claro, es que nosotros nos comimos todo el salto a la libertad de los años 70, a partir del 75-76, cuando se murió Franco, que ahí se nota el atavismo de un pueblo cuando lleva 40 años reprimido, ¿no? Y salvajadas que se publicaron, que se escribieron, que se publicaron, las películas que se filmaron. Yo creo que ahora en Estados Unidos o en Gran Bretaña nadie se atrevería a proyectarlas porque dirían, estos son unos salvajes de cuidado, ¿no? Entonces, para nosotros era normal. O sea, mi primera masturbación, como se describe en la novela, fue con una película que también es terrible el argumento, ¿no? Mejor ni lo explico. Pero no voy a autocensurar. No sabemos qué estamos escuchando. Que lean el libro, que ahí está bien explicado. Pero así fue, y tienes toda la razón. Y por ejemplo, yo estoy adaptando las novelas de Pepe Carballo a cómic, y en Estados Unidos ya me han dicho en varias editoriales que no podrían publicarlo en Estados Unidos, porque donde se ha visto que el detective héroe tenga una novia prostituta y no la quiera sacar de ser puta. Que eso es impensable en Estados Unidos.
Claro. Para que veas cómo a veces lo que decimos de que estamos en un país reprimido y tal y cual, no estamos en un país reprimido para nada, en España para nada, es más bien al revés, ¿no? Están mucho más reprimidos en otros países. Porque luego entras en la etapa de la adolescencia, que es donde tienes el quiebro mental, digamos, que vas a Sabadell, al Instituto de Sabadell, y empiezas ya primeras desinhibiciones, ¿no? En las discotecas y algunas anécdotas que cuentas por aquí, y empieza como a cambiar y empieza a salir como un Hernán Migoya cínico que dista mucho de ese Hernán Migoya inocente, que como niño que era, pues lógicamente pues tenías inocencia. Y empieza esa adolescencia además con ese rechazo de las mujeres que describes con mucha profusión, que me ha parecido como muy interesante, digamos, porque posteriormente gran parte de tu obra se ha basado también en explicar o en crear historias en torno a las relaciones de hombres y mujeres, y de golpe aparece aquí un adolescente con unos problemas con las mujeres tremendos, ¿no? Sí, claro, pero yo no conocía nada de las mujeres. Y de hecho creo que leyendo mi obra se nota. Yo soy como Javier Cercas como Javier Cercas o Javier Marías. Lees sus novelas y dices, estos tíos no han conocido a una mujer en su puta vida. Y yo igual. No lo había visto nunca lo había visto así, la obra de Cercas, y tienes toda la razón del mundo. Bueno, yo dejé de leer, ¿cómo se llama la famosa de Cercas? La primera. ¿Los soldados de Salamina? Los Sí, soldados de porque Salamina. me dio vergüenza ajena el retrato que hace de la novia del protagonista y lo dejé. Digo, yo no puedo leer a un tío que no tiene ni idea de... No sé, es que era lamentable. Ya de repente se convertía en una especie de película de Pajares y Esteso, ¿no? Que las películas de Pajares y Esteso están muy bien, pero tienes que ser consciente de que estás convirtiendo en eso. Claro, no puedes de ir de manera serio. inconsciente. Entonces, bueno, pues a mí me pasa igual, y yo lo noto, y una de mis rémoras mayores como escritor es que no consigo escribir buenos personajes femeninos. Puedo hacer, digamos, una especie de representación de las relaciones, que sí es algo que me interesa mucho, especialmente en la literatura satírica que practico, de las relaciones de sexo y amor entre mujeres y hombres. Creo que sí puedo hacer buenos retratos, pero no soy capaz de meterme psicológicamente en la cabeza de una mujer y hacer un buen, como no sé, una introspección real, ¿no?, de un personaje femenino. Y eso me duele mucho. Realmente eso es lo que me duele a mí como escritor, ni un poco más. Porque leo a D.H. Lawrence, por ejemplo, que sí es uno de quizá mi autor favorito en vida adulta, por así decirlo, o de los últimos 20 años. Y me quedo con D.H. Lawrence, me quedo fascinado de la capacidad que tiene de meterse en la piel de sus personajes femeninos. O sea, creo que es el autor hombre que yo haya leído, que mejores personajes femeninos escribe, ¿no? Es maravilloso. Seguramente el tipo creció con un montón de hermanas, muy bisexual, muy sensible, pues es un tío que en ese sentido lo tenía fácil, ¿no? Yo lo tenía fatal, o sea, familia absolutamente, un patriarcado brutal con mi padre, muy apegado a las faldas de mi madre, pero con hermanos, sin otro mundo femenino alrededor. Y realmente yo en el colegio lo pasaba muy mal con las niñas. No las conocía, no les tenía miedo de que se dieran cuenta de que les tenía miedo, y luego encima en el instituto pues veías que se iban con los chicos de la moto, con los tipos más despreciables, pues entonces jodía eso mucho y lo pasé fatal. Hasta que de repente esa especie de máscara que me puse de cinismo, empecé a darme cuenta de que funcionaba con algunas chicas también. Y mis primeras relaciones con novia o con amante o con cosas así, que fue la universidad, básicamente, eran absolutamente cínicas, sí, porque era una especie de comportarme como yo sabía que les podía interesar. Bueno, pero hay un momento en el que hablas de su interés. Explicas en la novela ese encuentro que tienes con una chica en París que marca como una decisión Eso de sí. que a partir de ahora voy a vivir voy a vivir como un hedonista, ¿no? Es como te abrazas al hedonismo como forma de vida, ¿no? ¿Es así? Sí, y si esa chica de París, Martín, se llamaba como mi madre, pero francesa, senegalesa, guapísima, si esa chica me hubiera tocado en Bárbara, yo me hubiera casado con ella. O sea, lo tenía clarísimo, porque fue realmente un antes y un después, una chica que confió en mí, yo ya tenía 19 años. Cuando perdí con ella la virginidad,
más que la perdí, la extravié, porque la tipa fue llegar y yo iba todavía de niño de las manitas y Te la ayudo pasear ella. y tal y cual. Y vamos, prácticamente me asaltó como los húsares. O sea, yo me quedé pasmado diciendo, ¿Qué ha pero pasado? chica, no hablábamos, además, ella no hablaba inglés ni español, yo no hablaba francés, o sea, que realmente fue todo amor, no sé si llamarlo amor, pero fue atracción a primera vista. Y la tipa no tuvo compasión conmigo, ¿no? Ni piedad, como dicen en Perú, ni compasión ni piedad. Así que, pero fue muy bonito, sí, fue muy bonito y ahí también me di cuenta de que yo tenía una oportunidad en las relaciones, de que no iba a acabar siendo, de que no iba a acabar siendo Un no sé, Javier un Cercas. cura, ¿no? O un Javier Cercas, como has dicho antes. Cercas, o sea, tú sabes que todos los feos ligamos mucho desde cuando escribimos, cuando empezamos a escribir y publicar. Pero al Entonces, principio solo. solo al principio, bueno, pero tú tienes pareja, tú no puedes Es hablar verdad. de eso, pero Eso es yo otra estoy liga. seguro que Cercas, estoy seguro que ahora se hace el interesante y tal y cual, y seguro que le caen, seguro, vamos. O sea, y tiene la misma pinta que nosotros, tiene pinta de extremeño de campo, Bueno, es que lo es. de que nos depilamos las cejas y todo eso, pero para las presentaciones, ¿no? Pero vamos, que tiene la misma pinta, o sea, ¿a dónde vamos? Pero escribes y ya te miran como de otra manera. De hecho, aquí, o sea, ya aprovechando el tirón, o sea, tú llegas, luego vas a la universidad. Me gusta mucho la idea de voy a la universidad como Conan el Bárbaro. Esta comparación con Conan el Bárbaro a la búsqueda de su trono y tú yendo a la universidad me encanta. O sea, ¿por qué te ves con la necesidad de bajar con esa actitud tan agresiva en el fondo, digamos, ¿no? Por defensa también, imagínate qué patético un chico de 17 años o de 18 que se cree Conan el Bárbaro y es como, no sé, es como la uña de Conan el Bárbaro, ¿no? Como mucho. O sea, es miope, cuatro ojos, lector empedernido, solo sabe qué leer, le tiene pánico a la violencia física, yo le tenía pánico, tenía mucho miedo cuando los chicos de la clase me agarraban, ¿no? Me acuerdo una vez que me trencé con un gamberro en un partido de fútbol y le hice así y me puse a temblar porque era incapaz y él se rió de mí directamente, ¿no? Yo le tenía pánico físico a la violencia, ¿no? Porque realmente nunca me había peleado, o muy pocas veces. Y que imagínate, pero mi deseo de ser lo que no era, ¿no? Fíjate hasta qué punto llega mi deseo de ser viril, machote, fuerte, agresivo, un Conan, ¿no? Y la gente debería pensar que hace con una carpeta con el rezo de Conan el Bárbaro de John Milius ahí, en Tipex con la carpeta, este tío cabrón, los tíos se rían de mí, en la universidad los tíos se rían de mí, las tías me miraban como si fuera el Ete y el Otto, ¿no? O sea, era como ¿de qué va el pobre chaval este? Salvo Pero una me que servía, son... emocionalmente me servía para tener algo, ¿no? A lo que agarrarme, ¿no? A cierta ética también. Me gusta mucho la ética de somos uno contra muchos, ¿no? Siempre he luchado, siempre he avanzado con enemigos, ¿no? Me los he buscado o me los he inventado, pero siempre he necesitado ese punto así medio batallador, que yo creo que viene de mi abuelo minero que estuvo en la Revolución de Asturias, ese punto así jodido de siempre necesitar competir y siempre necesitar un enemigo, lo he tenido y siempre lo he tenido en literatura también, ¿no? En mi carrera literaria también. Aquí necesito hacer un paréntesis un poco, un poco, porque hablando de la universidad no puedo saltarme la anécdota de Mireia, vamos a dejarla así. Ahora sí me puedo contar. La chica, ahora sí que la puedes contar, la chica que te hizo caso en la universidad, es el libro para los oyentes está lleno de estas historias. Vamos a regalar esta, no vamos a regalar ninguna otra, pero es que esta es muy sabrosa y vamos a regalarla un poco. En el fondo es una anécdota totalmente inocente, pero tiene su encanto. Sí, sí, porque todo estaba en mi cabeza, además. O Por eso, sea, yo de repente tuve una novieta en la universidad, después de Martín de Francia, tuve una novieta en la universidad, Carmen, y que duró muy poco porque yo era un inútil, no me mentalizaba a las relaciones.
Y de repente un día me di cuenta de que hay una chica que siempre se sienta conmigo y que me da palique y que se siente muy a gusto conmigo y yo con ella muy bien también, catalana y catalaneta y muy guapa, guapísima además, muy elegante de rostro muy bonito, muy blanco y nada, nos caemos muy bien y ella siempre así. Además era como lo que luego podríamos hablar como medio rollo los barceloneses estos guays, ¿no? Porque iba en mallas de ballet y se ponía a hacer así estiramiento en medio de la clase y tal igual. Y en aquella época lo encontraba fascinante, ¿no? Diciendo, ay, qué fina, qué chica más fina, qué guay. Y ahora ¿por qué le cambio bien yo que soy un garrulo, ¿no? Y nada, y nos llevamos muy bien realmente. Y ya no me acuerdo ni siquiera si yo le hablaba en catalán, me imagino que sí, porque yo ya la inversión catalana ya a los 14 años ya la viví, o sea que yo creo que sí, que hablábamos en catalán. Y ella era muy guay. Bueno, total, que a cabo de un par de meses, no fue mucho, pero a cabo de un par de meses o así, un día que no viene, unos chicos de pandilla que había alrededor, que también me hablaba con ellos y también me llevaba muy bien con ellos, están hablando entre ellos de Mireia, de esta chica. Mireia, ¿qué puede pasarle ahora? ¿O cómo lo estará viviendo esto, tal? Porque qué fuerte lo que le ha pasado al padre y tal y cual. Y yo pensando de que, ¿cómo conocen al padre? Digo, qué raro. Conocen al padre, digo, deben ser amigos íntimos de la familia o algo así, ¿no? Y estaban hablando, porque el escándalo es mayúsculo, no sé qué, no sé cuánto, este escándalo. Y yo digo, coño, ¿qué escándalo? ¿De qué estáis hablando? Hombre, ¿no te has enterado de lo que ha pasado? Está en todos los periódicos. Digo, que lo que le ha pasado al padre lo que le ha pasado al padre de Mireia, me dice uno, ¿no? Digo, ¿pero quién es el padre de Mireia? Se me quedaban todos, sí me acuerdo perfectamente cómo se quedaron mirando todos, ¿no? O sea, what the fuck, ¿no? O sea, pero ¿este tío es imbécil o qué? O sea, ¿no sabes quién es el padre de Mireia? Y yo, no tengo ni idea, la verdad. Y de repente me dicen, Mireia es la hija de Jordi Pujol. Me quedé blanco, ¿no? Lo primero que hice efectivamente es pensar en mi padre. Digo, hostia, mi padre me mata si sabe que mis fantasías de salir con ella, románticas y tal. Digo, hostia, Porque, me mataría. déjame leer esta frase de la novela exacta. Mireia era tan guapa y fue tan buena conmigo que hubiera renunciado a mi herencia bárbara por ella. Hubiera sido feliz su amante esclavo charnego, tendido como un perro a sus bonitos y suculentos pies. O sea, Hernán Migoya tirándose a los pies de la hija de Jordi Pujol. O sea... Que tenía unos pies muy bonitos. No, y realmente... Bueno, me hubiera matado mi padre y luego me hubiera matado Jordi Pujol también, o sea, está claro. Me hubieran matado 2 veces. ¿A dónde iba? ¿A dónde iba yo? Y te juro que desde entonces, cuando yo se lo dije a ella, dejó de alternar conmigo. O sea, se rompió totalmente la amistad. Se alejó, ¿no? Yo me quedé un poco también cabizbajo. A partir de ahí me supo mal y siempre he tenido muy buen recuerdo de ella. Es decir, hace poco, precisamente escribiendo el libro, precisamente escribiendo Baricentro, me puse a googleizarla. Desde entonces no la había vuelto a ver ni oír hablar de ella. Obviamente en aquella ocasión era por escándalos del padre, por corrupción, y ahora cuando la googleicé salía también con los hijos, también por los casos recientes que ha habido de escándalo también, ¿no? Y yo solo puedo decir que a mí ella me cae bien, la verdad. A mí la gente me cae bien o mal, y ella me cae bien. Se portó bien conmigo y espero que ella esté bien. Sigue siendo guapísima, a ver si la invitáis a la otra presentación. Sigue siendo guapísima, yo sigo soltero. Pues ya no he hecho todavía no he hecho la vasectomía. Muy bien, muy bien. Oye, queda poco tiempo y quería preguntarte, bueno, aprovechar para los espectadores o como se llame la gente que mira esto, que estamos hablando de Baricentro, de Hernán Migoya, en Reservoir Books, y antes de irme, bueno, me pareció muy interesante decirle a la gente que si quiere lanzar una pregunta es el momento.
pero me ha gustado mucho esa parte en la que tú explicas, siendo de Barberà del Vallès, el día que conoces a tu primer catalán. O sea, es como un descubrimiento total de decir, coño, hay gente que es de raíces 100% catalanas y que además habla catalán, que eso en Barberà del Vallès pues era como una extrañeza. Y entonces, con motivo de esto, quería preguntarte un poco sobre el concepto del charneguismo. Tú hablas del charneguismo vallesano, y luego hablas de Ciudad Badía un poco y tal, pero quería preguntarte si esta palabra charnego, que ahora se está intentando recuperar por parte de algunos ensayos que han salido sobre el tema, si crees que todavía tiene validez, si crees que la época está bien definida, no sé, reflexionar un poco sobre la palabra charnego y de tu relación con la lengua o incluso con la cultura catalana en aquella época, me refiero. Bueno, había muchos catalanes, catalanoparlantes. Lo que pasa es que ellos también se veían obligados un poco a disfrazar su origen, porque realmente la lengua, casi siempre, la lengua de comunicación entre toda la chavalería era castellano. Entonces, yo puedo jugar como artefacto literario, decir, descubrí mi primer catalán en tal momento, ¿no? Con Carlas, que sigue siendo mi mejor amigo en Barberà. Pero en realidad, luego, claro, ibas descubriendo que había un montón de otros catalanes alrededor que nunca lo había sabido. O sea, que en ese sentido, la lengua vehicular es verdad que era el castellano en muchos sentidos, en la calle, ¿no? No me extraña que luego digan que en la calle ya lo aprenderán, que sí es verdad que hablábamos mucho castellano en la calle, ¿no? Y en cuanto a lo del charnego, es una asunción simplemente. O sea, yo no le doy ningún poder político a ese concepto, ni ninguna connotación. Simplemente, pues soy charnego. O sea, ¿qué le voy a hacer? ¿Estoy a favor? Sí, porque creo que está bien reconocer las cosas, ¿no? O sea, está bien decir, vale, pues este tío viene de ahí, como este otro viene de otro lado, o este chico tiene dos padres catalanoparlantes y ya está, y no pasa nada, ¿no? O sea, yo ahí no le doy ningún valor a eso, más que simplemente que se sepa que estemos todos representados. Pero no, por ejemplo, lo de la literatura periférica o charnega sí me jode. Eso sí me jode mucho, porque eso ya es como encajarte en un esquema, ¿no? Donde porque hay 2 o 3 escritores que a lo mejor han escrito sobre un tema, ya son de eso, ¿no? Este es mi 12º libro, creo. Y ahora dicen que yo hago literatura charnega o que hago literatura periférica. Coño, si hubieran dicho cuando escribí Todas putas que yo hacía literatura charnega, o que yo era charnego cuando escribí Todas putas, me hubiera encantado, porque entonces a Millás y a todos estos que me acusaron, que quisieron prohibir el libro y tal y cual, yo les hubiera acusado de racistas. Entonces, ¿no? Hubiera sido un argumento fabuloso. Bueno, vosotros sois unos racistas. Entonces, pero no, en aquella época no caí, ¿no? Pero a lo que voy es que en Baricentro sí toco el tema charnego, porque me gusta, además. Me gusta desde el punto de vista que para mí indica mestizaje, simplemente. Y me encanta también, ¿cómo te diría? Me encanta también todo tipo de catalán bilingüe, me encanta. O no bilingüe, pero que le gusta la mezcla, ¿no? Y yo soy así también. O sea, en ese sentido, pues soy bilingüe a nivel doméstico con todos mis amigos. Y culturalmente en aquella época, pues también novela negra en catalán leía. Lo que no leían eran los libros del instituto, que tanto en catalán como en castellano eran un aburrimiento, eran una brasa. O sea, eran insoportables. Yo por eso creo que al final no acabé estudiando filología, ¿no? Porque realmente el tema de la literatura tiene un problema real con el tema de su solemnización. O sea, realmente es como que yo llevo 20 años escribiendo libros de fantasía y no me hacen ni puto caso. Escribo un libro más o menos costumbrista y de repente ya hago literatura charnega. Cuando hacía fantasía, ¿qué hacía? ¿Literatura gitana? ¿Qué coño era lo que hacía? A nadie le importaba. A nadie le importaba porque el tema de la literatura en España está muy jerarquizado con el sofisma este de que si escribes de temas serios, haces literatura seria. Si no escribes con un envoltorio serio, como es la fantasía o la ciencia ficción o el terror, no haces literatura seria, ¿no? Entonces todavía seguimos con este esquema un poco estúpido, y que me lo he encontrado en los mismos editores, ¿eh? En algunos editores me lo he encontrado en Barcelona también, este clasismo de que todavía diferencian entre
yo he visto a un editor decirme, porque ya sería hora de que escribieras algo que no sean esas típicas tonterías fantásticas, ¿no? Digo, pero ¿cómo se puede ser tan atrasado? Siendo de buena familia y siendo de una familia educada y culta, ¿cómo se puede ser tan atrasado mentalmente, ¿no? Y bueno, los hay muchos así, ¿no? Y hay que luchar contra eso, siempre. Nos quedan nada, unos minutos. Tú al Nadie mundillo pregunta cultural. nada, esto es un fracaso total. No pregunta nada, solo me ponen emoticonos y corazones y no sé qué. Me quieren follar, pero no me quieren preguntar nada. Esto es agobiante. Es como decía Julio Iglesias cuando fue a la cárcel esta de Chile, ¿no? Que fue a hacer un concierto a los presos chilenos, políticos además. O sea, fue la gran metedura de pata, la mayor metedura de pata que ha hecho Julio Iglesias en su vida. Y empieza a decirles: yo sé lo que es como vosotros estar sin libertad, porque yo soy preso también de mis fans, me persiguen a todos lados, me agobian, los periodistas no me dejan en paz, estoy siempre huido, sé lo que vivís vosotros sin la libertad de poder estar por la calle tranquilamente. Casi lo matan. Tienes que ser periodista para salir de eso. A ver, contesta escritor, Pedro Rodríguez. ¿Qué quiere? Tienes solo 2 minutitos. Dice, a propósito de la literatura charnega, música charnega, etcétera, ¿somos los charnegos los negros de Norteamérica a pequeña escala a nivel cultural en Cataluña? Tienes poco tiempo, para responder. No he entendido muy bien. ¿Qué ha dicho? ¿Qué? Que si los que hacen literatura charnega, música charnega, etcétera, son como los negros de Norteamérica. Hombre, creo que no, yo no me compararé ahí, primero porque nos van a destrozar si alguien escucha que nos comparamos con los de Norteamérica, Pedro, lo siento. Y segundo, hay un tema racial que es mucho más salvaje en Estados Unidos. Y en general en América, yo desde que vivo en Perú me he dado cuenta de que el tema racial está obsesionado, toda la sociedad americana en general, desde Argentina hasta Estados Unidos, está obsesionada con el tema racial. Es muy fuerte allí y obviamente nosotros no hemos sido esclavos. O sea, adiós, gracias, vamos, ni nuestros antepasados, ¿no? Que podrían haber sido explotados, eso sí, o sea, estoy seguro, claro, como minero mi abuelo era explotado, pero yo no me compararía con eso, ni mucho menos. Pero sí me gusta, el aspecto de tío Tom, sí me gusta a veces usarlo, aunque también sea un poco infame por mi parte hacerlo, un poco rufián por mi parte hacerlo, pero sí, lo del tío Tom, el charnego un poco lametón, sí. Aclara ahora, Pedro, que se refiere en cuanto a influencia cultural. Yo creo que se está refiriendo como si la literatura charnega o la música charnega influye sobre la literatura o cultura mainstream, del mismo modo que la literatura. Creo que no somos tan poderosos. Creo que no es tan significativo. O sea, es decir, yo le daría más valor al mestizaje cultural español, eso sí, al popular. O sea, yo es más que de charnego ahí hablaría de extracción popular, ¿no? Que la extracción popular sí aporta mucho desde el flamenco, desde la cultura gitana a la rumba nuestra, por así decirlo, pero también ese descaro que tenemos un poquito, que eso ya es, yo creo que viene de los charnego, pero también viene sobre todo de la extracción popular, esa especie de desenfado, yo lo noto todo el rato, ¿no? Y lo cultivo, esa especie de desenfado, de desmitificar un poquito el medio, de desmitificar la literatura y sobre todo, yo me tomo muy en serio mis libros, pero eso no significa que no me pueda reír de mí. Sin embargo, los escritores les cuesta reírse de sí, muchos escritores, ¿no? Entonces, yo intento reírme mucho de mí, intento insuflar un poquito a la literatura española unas gotas de cultura pop, de desenfado pop, porque está muy mal visto el pop, sobre todo el pop español, ¿no? Entonces, si decimos Bowie, todo el mundo, oh, pero si decimos Camela, pues, ¿no? Entonces, a mí me gusta revolcarme en ese poti-poti, en esas lentejas, en ese caldo de cultivo de la cultura que he vivido, que es desde Manolo Escobar a D.H. Lawrence, ¿no? Y Bowie también. O sea, para mí todo tiene su... Nos van a cortar, Hernán, porque esto a los 59 minutos se corta y estamos a punto. Solo una respuesta muy rápida de alguien que ha preguntado ¿cuál es tu centro comercial preferido en Perú? Respuesta monosilábica, ¿Cuál es qué? ¿Perdona? Tu centro comercial preferido en Perú. En Perú, hombre, el Arcomar, que está lleno de pijos. Yo quiero que cuando muera me incineren y me respiren los pijos del Arcomar, claro.
Quedan 20 segundos, nos lo está anunciando Twitter. Nada, que hemos hablado de Baricentro y Hernán Migoya, hemos tocado muy superficialmente la novela. Ir a buscar a las librerías, ya están abiertas las librerías, ya podéis... Ya está librerías, exacto, por favor, cómprenla. Ya podéis comprarlo, que es una novela de las que sufrió el confinamiento y todavía la podemos rescatar. 7 segundos. Gracias, Hernán. Gracias a los espectadores y nos vemos.